que yo comentaba ayer contigo, ¿no? Es lo que han hecho con el sílabo, es un desorden total. Es imposible meter, ¿no? Todo el capítulo de inmunidad en 3 clases. Yo no sé, hasta donde avancemos, pues. No hay forma. Ya han querido meter todo en uno solo. Lo que antes se hacía en 19 meses, ahora quieren hacerlo en 4 meses. Bueno, ¿qué es inmunidad? Inmunidad es la capacidad, ¿no?, de la persona, del individuo, que puede ser natural o adquirida para defenderse de las noxas, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no?, ¿qué sucede cuando una persona sana, ¿no?, sana, ¿ven ahí la flechita o no? ¿O la pasamos a...? Sí se ve, doctor. Le vamos a pasar mejor a PowerPoint, ¿eh? Ahora sí, ¿no? ¿Ven toda la pantalla? ¿Ven toda la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí se ve. Okay. Ya, ok. Entonces yo decía que inmunidad, cuando una persona saludable, sana, se expone a una noxa, a un antígeno, ya sea virus, bacteria, ¿no?, sustancias químicas, físicas, etc., ¿no? En este caso, con un virus, al virus de la viruela, el paciente en la primera hace la enfermedad. Hace la enfermedad porque nunca tuvo contacto con ese virus, con esa bacteria. Hace la enfermedad. No tiene anticuerpos, ¿no? Pasa los días y este paciente va reconociendo el tipo de virus o anticuerpo que lo está comprometiendo. Entonces se va formando anticuerpos contra esto. Destruyen a los virus o al germen, ¿no?, que lo ataca, y el paciente, pasado unos días, se recupera, ¿no?, y vuelve a ser un paciente saludable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente tiene ya inmunidad contra este virus, ¿no? Eso es inmunidad, ¿no? De modo tal que este paciente ya tiene anticuerpos contra el virus de la viruela. No tiene contra otro virus, solamente con la viruela. De modo tal que cuando este paciente se expone en una segunda oportunidad al virus de la viruela, ¿no?, pues ya no es la enfermedad. ¿Por qué? Porque es un paciente que está inmunológicamente preparado para enfrentar al virus. ¿Por qué? Porque presenta o tiene anticuerpos. Tiene anticuerpos, ¿ya? Entonces, ya no va a hacer la enfermedad. Eso es estado de inmunidad. Pero si el paciente se expone a otro tipo de virus, otro tipo de noxa, ¿no?, ya sea al virus de sarampión, varicela, virus ECO, lo que quieran, el paciente va a hacer la enfermedad hasta que nuevamente adquiera la inmunidad. Eso es inmunidad. Entonces, existen 2 tipos de inmunidad. La inmunidad no específica, que es la inmunidad natural con la que la gente viene, nace, inmunidad específica, o también llamada inmunidad adquirida. Esta inmunidad no específica puede estar dada por agentes como físicos, calor, frío, ¿no?, o químicos, ¿no?, o celulares. Esto es lo propio, la persona nace con esta inmunidad. Ejemplo, inmunidad física, ¿no? ¿Por qué los pacientes de raza negra soportan mayor calor que los de raza blanca? Eso se conoce, ¿no? O, en su efecto, ¿por qué los esquimales, por ejemplo, soportan el frío intenso que no soportamos los demás? Es un tipo de inmunidad natural. Ellos nacen con esa inmunidad. Mientras que la inmunidad adquirida es aquella, como su nombre indica, ¿no?, que el paciente lo va a adquirir durante el desarrollo de su vida, ¿no? Entonces, esta inmunidad se complementa tanto la natural o no específica con la específica.
para conformar todo lo que es el estado inmune del paciente. Existe lo que se llama la respuesta inmune específica. ¿Cómo responde? ¿Cuál es el mecanismo en el cual nosotros vamos a determinar? Ya lo hemos visto en el esquema. Hay dos tipos de respuestas. La respuesta primaria y la respuesta secundaria. La respuesta primaria es aquella que se da durante el primer ataque por el agente infectante. Recuerdan ustedes, vimos la persona sana se pone en contacto con el virus, hace la enfermedad. Entonces, acá tenemos lo mismo, ¿no? Esta respuesta primaria se da cuando el antígeno infectante, ¿no?, se pone en contacto con la persona y da lugar a la enfermedad, dando, por tanto, manifestaciones clínicas, ya sea fiebre, rash, ¿no?, punteado petequial, malestar, ¿no?, o algunas veces también puede ser en forma subclínica o asintomática. Puede ser, ¿no? Pero ¿qué está pasando? ¿Ya? El paciente se enferma, adquiere el virus, como el virus este que está de moda, el virus, ¿no?, el COVID, ¿no? Entonces, el paciente pone en acción a todo su sistema inmune, ¿no?, y se produce el reconocimiento de estos antígenos o gérmenes, ¿no?, y empieza a formar anticuerpos o responde directamente mediante las células. Esto es lo que se llama respuesta inmune específica. Se forma, o sea, responde el organismo ante este virus, ¿no?, un paciente enfermo, ¿no? Esta respuesta inmune específica es la que se denomina la reacción inmune. Esta reacción inmune, ¿no?, destruye el antígeno, o sea, destruye el germen, ¿no?, destruye el germen, y el paciente se recupera, ¿no?, de la recuperación. Esta es la respuesta primaria. Pero esta respuesta primaria nos va a dar algo importante, esto, el estado inmune específico, que puede durar 1, 2, 3 o muchos años. Bueno, la duración es variable. Este estado inmune específico está dado por los anticuerpos. O sea, ya el paciente tiene su estado inmune específico. Cosa que cuando este virus de acá o este antígeno se pone en contacto, ojo, ya acá hay alguien que lo reconoce. O sea, que apenas en contacto ya no le va a hacer, no lo va a enfermar, porque el organismo va a reaccionar contra este virus. Miren la siguiente respuesta, la respuesta secundaria, ¿no? En el siguiente contacto con el mismo virus, con virus COVID, por ejemplo, ¿no?, con el mismo virus o agente infectante, ¿no?, se pone en contacto con el paciente. Se pone en contacto con el paciente, ¿no?, ¿y qué sucede? De que se pone en acción este estado inmune específico. Recuerden ustedes, en la respuesta primaria ya habían los primeros anticuerpos que estaban ahí presentes en el organismo que antes no había, y reconocen, ¿no?, dice memoria específica y reconocimiento del antígeno. Estos anticuerpos que están acá, ¿no?, que fueron adquiridos en el primer contacto, reconocen el antígeno, ¿no?, y al reconocer el antígeno pone en activación rápida la respuesta inmune. Inmediatamente se activa la respuesta inmune. Se activa la respuesta inmune, dando lugar a la reacción inmune casi inmediata, porque ya acá hay gente o hay organismos, ¿no?, que van a reconocer al antígeno y lo van a limitar. Entonces, esta reacción inmune específica
es casi inmediata, destruye rápidamente el antígeno, de modo tal que el paciente ya no va a ser la enfermedad, ¿no? Ya no es la enfermedad. El paciente ya no es enfermedad. Pero, ¿qué pasa? Recuerden que el paciente tenía en su un estado inmune específico, por si tenía 70% anticuerpos que lo van a defender de este virus, y lo reconocen, accionan, ¿no? Y lo destruyen. Entonces, en esta respuesta inmune secundaria, ¿no? El estado de inmunidad se refuerza. Quiere decir que ya no va a haber 70, va a haber 80, va a haber 100% de anticuerpos que van a defender a este organismo. Esa es la respuesta inmune, primaria y secundaria. Contra más contactos, por eso es que ahora ustedes ven que en las vacunas se recomienda una en un caso y en otros casos 2 dosis, ¿no? Porque algunas dan pues un 35, 40%, 50% en la primera dosis y en la segunda dosis un 70, 80, 95%. Inclusive, ¿no? Ahora se recomienda una tercera dosis en el COVID. Entonces, ahora veamos estos antígenos, ¿no? Que pueden ser virales, bacterianos, físico-químicos, ¿no? Pueden ser univalentes o multivalentes. Los antígenos, el virus, ¿no? Entonces, este antígeno univalente, cuando se une a un anticuerpo tiene una unión, se llama unión débil. Pero si este antígeno se une a múltiples anticuerpos, va una unión fuerte. ¿Ya? Conforme va pasando el tiempo, el anticuerpo se va haciendo mucho más fuerte, ¿no? Porque tiene reconoce más fácilmente al antígeno. Pero también puede ser que a veces existan las famosas relaciones cruzadas. Esto sobre todo en lo que es en los análisis, porque muchas veces hay relaciones, ¿no? Cruzadas con otros antígenos, ¿no? Y pueden llevar a diagnóstico errado en laboratorio. Esto no se ve mucho más en enfermedades bacterianas, sobre todo. Por ejemplo, cuando uno va a investigar si el paciente tiene brucelas o salmonelas, ¿no? Con mucha facilidad puede dar unos falsos positivos o falsos negativos. Es una relación cruzada, ¿no? Con estos antígenos. Entonces, nosotros, el enlace fuerte específico, ya hemos visto acá anterior, para que haya una unión fuerte, tiene que haber muchas uniones, ¿no? A un antígeno. Entonces, un enlace fuerte específico donde el paciente tiene buena cantidad de anticuerpos, ¿no? Entonces, se une con todos los anticuerpos. Mientras que una reacción cruzada débil que puede dar una falsa positividad, ¿no? Se puede hacer un antígeno B compartiendo, ¿no? una unión con el anticuerpo A. Es una reacción cruzada débil. Como digo, esto se ve en los exámenes de laboratorio. Ahora veamos cómo se produce, cuál es el mecanismo, quiénes participan. Ya hemos visto qué cosa es una respuesta inmune, por qué se forman, qué cosa es lo que vamos a obtener contra la respuesta inmune, ¿no? Y al final tener nuestra seguridad de que tenemos nosotros unos anticuerpos o sistema de defensa, ¿no? Adecuado para cualquier de estos virus o bacterias o sustancias que nos ataquen, ¿no? Entonces, vean esto, por favor, ¿no? Existen unas células, son las células fundamentales en el sistema inmune. El sistema inmune, todas las células, ya sea el linfocito, el macrófago, el poliporonuclear, la célula plasmática, etcétera, etcétera, todas tienen que ver con el sistema inmune. Pero
Existen unas células que son típicas, que son las que es el origen de todo el sistema inmune. Los linfocitos. Los linfocitos. Y estos linfocitos son de dos tipos. El linfocito B y el linfocito T. ¿Por qué se llaman así? Porque el linfocito B, por ejemplo, ¿no? Madura, cualquier linfocito, cualquier célula va a madurar a través de la sola célula madre o stem cell que está en la médula ósea. Estas células maduran, alcanzando la madurez, ¿no? En el tejido linfoide del tracto alimentario, ¿no? O sea, en el tubo digestivo del feto. Ahí comienza el problema, ¿no? Ahí comienza a formarse estos linfocitos B, y este se denomina B porque está asociado con la bolsa de Fabricio de las aves. El linfocito B, ojo, se origina en el tejido linfoide del tubo gastrointestinal, ¿ya? Mientras que el linfocito T también se deriva de la célula madre o stem cell, pero que para que madure, esta tiene que pasar por el timo. Esta célula madre tiene que pasar por el tejido linfoide del tracto alimentario, mientras que la célula T es procesada, ¿no?, a través del timo. O sea, todas las células madres que pasan por el timo van a dar linfocito T. De modo tal que nosotros podemos hacer un análisis y vamos a encontrar, es importante este porcentaje porque este es prácticamente la clave de todo el sistema. En sangre periférica, que es donde nosotros vamos a dosar en la facilidad, vamos a encontrar que el 25% de linfocitos son células B, el 70% son células T. Ojo, las células T son mayores, hay mayor cantidad. Y el 5% son las llamadas células nulls o nulas. Y acá también entran dentro del grupo de las células killer o asesinas. Pero ojo, sangre periférica, 25% célula B, sangre periférica, 70% de linfocitos, células T. Y 5% células nulas. Entonces, ahora, ¿cómo diferenciamos nosotros, ¿no?, histológicamente, o usando algunas técnicas, un linfocito? Porque si ustedes recuerdan la histología normal, el linfocito es una célula pequeña con un núcleo grande que ocupa casi el 90% del citoplasma, ¿no? Entonces, pero es casi imposible a veces diferenciarlas, cuál es T, cuál es B. Hay algunas sutilezas, ¿no?, como que en la superficie de la célula B vamos a encontrar una grieta nuclear. O sea, no es tan redondo, va a haber una grieta en la superficie del linfocito B. El linfocito T no tiene, es lisa la superficie. No hay nada. Entonces, si nosotros usamos el microscopio electrónico, vamos a encontrar que la superficie del núcleo del linfocito B es rugoso, sus rugosidades. Mientras que el linfocito T es la superficie lisa. Vamos a ver por qué. Estas rugosidades que se ven ustedes acá corresponden a inmunoglobulinas. Acá no hay inmunoglobulinas. O sea,
Entonces nosotros encontramos que el linfocito B presenta en su superficie inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son los anticuerpos. Anticuerpos. El linfocito T no produce anticuerpo. Repito, linfocito T no produce anticuerpos. Linfocito B sí produce anticuerpos. Son los responsables de los anticuerpos. Esto sí, por favor, apunte porque de acá viene una pregunta. De todas maneras, ¿cómo diferencia usted? Muestre 5 o 6 o 2 o 3 diferencias entre un linfocito T y un linfocito B, ¿no? Porque tienen van más y siguen las diferencias, ¿no? Algunos linfocitos, ¿no?, permiten reconocer, ¿no?, si es B o T, haciendo el uso de anticuerpos monoclonales de ustedes, ¿no? Estos anticuerpos, no solamente ya con microscopía electrónica, sino con marcadores de superficie o la inmunistoquímica. Entonces, permite reconocer el número de subpoblaciones de linfocitos centrofoliculares, linfocitos del manto, ¿no?, linfocitos de cualquier tipo de linfocito, ¿no?, con estos anticuerpos monoclonales. Entonces, otra diferencia entre los linfocitos T y los linfocitos B. Hemos visto primero que la cantidad o el porcentaje de linfocitos B en sangre periférica corresponde a 25%, mientras que el 70% son T. Segunda diferencia, el linfocito B presenta una grieta en su superficie del núcleo. El linfocito T no. El linfocito B presenta una superficie rugosa, ¿no?, y estos rugos son anticuerpos o inmunoglobulinas. El linfocito T no produce anticuerpos, no tiene anticuerpos. Esta es otra diferencia más. En el corte histológico de un ganglio, ¿usted recuerda cómo se ve el ganglio? El ganglio, para que es un ganglio normal, en el cual tenemos nosotros la corteza, la cortical, ¿no?, constituida fundamentalmente por centros foliculares, los centros germinales, ¿no?, y las áreas paracorticales, que son estas de acá, ¿no?, o la médula, que es esta de acá. Las áreas paracorticales y la médula. Acá. Entonces, el linfocito B, ojo, el linfocito B está localizado en las áreas centrogerminales, aquí, ¿ya?, acá, en el corte histológico del ganglio. Mientras que el linfocito T en el área paracortical. Esta es la corteza, acá está. Desde allá ya podemos ir viendo o ir sospechando cómo podemos encontrar nosotros, desde el punto de vista anatomopatológico, un ganglio cervical, un ganglio de cualquier lugar, ¿no?, que tenga pérdida o muy poca cantidad de linfocitos B, o muy poca cantidad o casi nada de linfocitos T, ¿no? Si nosotros, recuerdan ustedes, linfocitos T, área paracortical. Linfocito B, área centrofolicular o centrogerminal, ¿correcto? ¿Ya? Seguimos. Entonces, esta célula, linfocito B o T, ¿no?, ya maduraron, ojo, esta madura a través de tejido linfoide del tubo gastrointestinal.
mientras que este linfocito T madura cuando la célula madre vira o va por el timo, ¿no? Cuando se produce la estimulación antigénica, por ya sea cualquier noxa, cualquier virus o bacteria o sustancia extraña, que es el antígeno, se pone en contacto con los linfocitos, tanto con el B como con el T. Veamos en el B. ¿Qué pasa en el B? Se pone en contacto y se produce inmediatamente la activación. ¿Recuerda? Activan la respuesta inmune. Entonces, si es primaria, pues empieza a formar anticuerpos, ¿no es cierto? Y si es secundaria, pues ya los anticuerpos se reproducen mucho más, refuerza el sistema. Se transforma y se agranda el linfocito y se divide. Una progresión clonal, dando dos tipos de células. Vea, ojo, vea. La mayoría de ellas células se transforman en células plasmáticas, maduran hacia células plasmáticas. Muy pocas, por menor cantidad, se quedan como células memoria. Se quedan linfocitos B tipo memoria, que tienen capacidad de memoria, ¿no? Nada más. Estas células plasmáticas que han madurado por estimulación antigénica del linfocito B, son las que van a sintetizar anticuerpos específicos. Ojo. Sintetizan anticuerpos específicos. Entonces, y estos anticuerpos específicos, ¿no?, son las inmunoglobulinas, que son excretadas posteriormente a los fluidos del tejido de la sangre. Entonces, dando lugar a la formación de anticuerpos. Ojo, los anticuerpos son inmunoglobulinas, ¿no?, que puedan ser excretados a los fluidos y a la sangre, ¿no? Entonces, estos anticuerpos, o esta célula que ha madurado, que es el sistema, va a dar lugar a la inmunidad humoral, porque contiene anticuerpos que son formados a partir de las células plasmáticas. O sea, cuando se ponen en acción los anticuerpos o inmunoglobulinas, se denomina inmunidad humoral. Es un buen mecanismo de defensa contra los gérmenes. ¿Ya? La inmunidad humoral. Mientras que el linfocito T, igualito, se activa, se transforma, agranda, pero hay progresión clonal. No hay, ojo, no hay anticuerpos. Acá, ¿ya? Entonces solamente la mayoría se transforman en células memoria. Células que reconocen directamente al antígeno sin necesidad de anticuerpos. Son linfocitos específicamente sensibilizados. Estos están en mayor capacidad que estos para destruir el antígeno. Dice aquí, la mayoría de los efectos inmunes específicos permanecen asociados con las células sensibilizadas. Estas células sensibilizadas son las responsables, ¿no?, de inmunidad celular. ¿No? Es la inmunidad mediada por células. Aunque hay varias características, ¿no? Primero, ¿qué más tenemos la célula B? La célula B da lugar a células plasmáticas, ¿no? Bueno, es una característica. Y sintetizan anticuerpos o inmunoglobulinas y son responsables de la inmunidad humoral, linfocito B. Mientras que el linfocito T, ¿no?, se transforma en células memoria solamente, linfocitos específicamente sensibilizados, no hay anticuerpos.
Y esto es la inmunidad celular. O sea, el responsable de la inmunidad celular es el linfocito T. Ojo, el linfocito T es el más importante de estas células. ¿Eh? Vamos a ver por qué. ¿Eh? Continuamos. Yo quisiera, si alguno tiene una duda, por favor, me hace saber. ¿Eh? Bueno, seguimos. Creo que no vamos a tener tiempo para cortar. A ver. Entonces, estas que dijimos, los linfocitos B, linfocitos T. Los linfocitos B son responsables de la inmunidad humoral. ¿Por qué? Porque se transforman en células plasmáticas y estas a su vez secretan inmunoglobulinas que son anticuerpos. Aquí no hablamos de T, hablamos de B solamente. Anticuerpos, B. Entonces, y estas inmunoglobulinas que se forman a través de las células plasmáticas por estimulación antigénica del linfocito B son de varios tipos. Y cada una tiene una función específica, ¿no? Por lo menos algo que la caracteriza. ¿No? La inmunoglobulina M, por ejemplo, M, es la principal inmunoglobulina en la superficie de la célula B, previa a ser plasmática. O sea, antes de que se transforme en célula plasmática por estimulación antigénica, allí está la mayor cantidad de inmunoglobulinas. Y después se liberan. Su concentración sanguínea es baja. De 0,5 a 2 miligramos por mililitro. Esta inmunoglobulina tiene por acción neutralizar virus. Y cuando se combina con el complemento, actúa como bactericida, o sea, destruye las bacterias. Solamente combinada con complemento. Como inmunoglobulina M, solamente neutraliza virus. Ejemplos de estos anticuerpos o inmunoglobulinas son los anticuerpos de grupos sanguíneos, anti-A, anti-B, los más conocidos. O sea, la M es neutralizante de virus y puede ser bactericida cuando es combinada con el complemento. Ojo a esta inmunoglobulina, la inmunoglobulina G. Quizás la más importante de las inmunoglobulinas. No, quizás, es la más importante. Y se produce principalmente en respuesta secundaria. Ustedes, no sé si recuerdan, cuando el año pasado el señor Vizcarra, con su ministro de Salud, hicieron mucho aspaviento con las pruebas rápidas y se hablaba de uno M, y G, era esto, ¿no? Era esto. Que en realidad no tiene ningún valor desde el punto de vista epidemiológico, sino esto es un valor para poder saber ¿no? Cada individuo cómo está, ¿no? Entonces, esta inmunoglobulina G es la que se encuentra en mayor concentración sanguínea, 8 a 16 miligramos por mililitro, mucho mayor que la M. Y es una inmunoglobulina antitóxica, ¿no? Antimicrobiana. Y algo que es importante, atraviesa la barrera placentaria y se transmite al recién nacido por el calostro, o sea, por la leche materna.
después del nacer, ¿no? Entonces, esta inmunoglobulina es importantísima porque es la única inmunoglobulina, de las que vamos a ver, que atraviesan la barrera placentaria y la única que se transmite al recién nacido vía calostro. Vamos a ver cuando hagamos recién inmunidad de recién nacido, ¿no? La importancia, por qué es que incidimos en esto, ¿no? Pero por ahora sepamos simplemente de que esta inmunoglobulina G es antitóxica contra los tóxicos y es antimicrobiana. La viral era neutralizante de virus, ¿no? Mientras que la IgG, inmunoglobulina G, es antitóxica, antimicrobiana, pero que atraviesa la barrera placentaria y se transmite vía calostro al recién nacido. Otra inmunoglobulina es la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina antitóxica también, pero en menor grado que la G. Su concentración sanguínea es baja también, tiene 1,5 a 4 miligramos por mililitro, pero se puede encontrar en altas concentraciones en secreciones oculares, nariz, boca, bronquio y tubo digestivo. Aquí podemos encontrar, si nosotros vamos directamente a estos órganos, ahí podemos encontrarlos mayormente concentrados. La inmunoglobulina A es antitóxica, ¿correcto? La inmunoglobulina D, su función es incierta, no es tan importante por ahora, porque no está bien determinada la función. Y su concentración sanguínea es muy baja, muy baja. Y también se encuentra en la superficie del linfocito B previa a la transformación a célula plasmática, igual que la M, recuerden ustedes. Y acá tenemos otra inmunoglobulina también importantísima, la inmunoglobulina E, llamada también reagina, así se llama. Su concentración sanguínea es baja, pero suficiente para poder dar cuadros aparatosos clínicos. Y está entre 20 a 500 nanogramos por mililitro. Y se observa que está elevada cuando hay infección parasitaria. O sea, cuando hay parásitos. Y también cuando hay reacciones de hipersensibilidad o shock anafiláctico, como vamos a ver, ¿ya? O sea, cuando hay parásitos, se elevan estas inmunoglobulinas. Y esto, su principal actividad es mediada por mastocitos o basófilos. Vamos a ver, es importante esto porque es la manera como va a reaccionar este el organismo a través de esta inmunoglobulina, porque aquí median los mastocitos o basófilos, que son células, recuerden ustedes, que poseen gránulos, ¿no?, que liberan sustancias vasoactivas. Entonces, repitiendo, de estas inmunoglobulinas, las más importantes son dos. La inmunoglobulina G, que se encuentra en grandes cantidades y que es antitóxica, ¿no?, y antibacteriana, y que atraviesan la barrera placentaria, o sea que
dentro del feto o dentro del útero materno, el feto, intercambia la célula, la inmunoglobulina G materna pasa al niño, no así las otras inmunoglobulinas. ¿Okay? Entonces ya vamos teniendo un concepto, que el niño va a nacer con inmunoglobulina G maternas. Con eso nace el niño. Y recién empieza a formar sus propios anticuerpos. Mientras la E, la M, la A, la D, maternas, no pasan al niño. Y segundo, que estas inmunoglobulinas G son importantísimas en los primeros meses de la vida. Y la otra, inmunoglobulina E, que es importante porque tiene que ver mucho con las reacciones de hipersensibilidad. Veamos las actividades de las células T. Yo les dije que los linfocitos B y T eran importantísimos. Sí, sí. Pero de estos dos linfocitos, hasta ahorita lo que hemos visto es que la que participa mayormente en la actividad, ¿no?, inmune es la célula B, ¿no? Porque producen anticuerpos o inmunoglobulinas A, M, T, E, G, ¿no? Son las que permanentemente están en contacto y producen los anticuerpos, lo que se usa todo. Mientras que las T son células que hacen de memoria, ¿no?, pero que tienen otras funciones mucho más importantes aún, ¿no? Vamos a ver ahorita, ¿eh? Y que también que las células B, como son productores de anticuerpos, son responsables de la inmunidad humoral, mientras que las células T, que no son responsables de producir anticuerpos, son responsables de la inmunidad celular. Entonces yo decía, estas células T, miren ustedes la cantidad de funciones que tiene, la importancia que tiene, ¿no? Esta célula T regula todas las reacciones y respuesta inmune. Regula todas las reacciones y respuesta inmune. Es decir, no solamente como célula T va a actuar, sino también actúa en el sistema humoral, pero no porque produzca inmunoglobulinas, sino que existen dos tipos de células T. Las células T cooperadoras y las células T supresoras. Como su nombre indica, las células T cooperadoras estimulan el sistema inmune, mientras que las células T supresoras inhiben el sistema inmune. ¿Qué quiere decir? Que ahorita van a estimular las mismas células T, su acción de ellas, pero también van a estimular a la célula B o inhibir la célula B. Es lo que hacen estas. Estas células controlan el sistema inmune, ya sea como propias de células T por sus funciones, o estimulando o inhibiendo a las células B, o sea, la inmunidad humoral. De modo tal que nosotros vamos a encontrar, este es un dato importantísimo, esto es importante que se graben, por favor, ¿no? Estas células T cooperadoras se denominan CD4 y células T supresoras se denominan CD8. Esta es una nomenclatura que se le da, ¿no? CD8 y CD4 cooperadoras y CD8 supresoras. ¿Qué encontramos nosotros cuando hacemos un dosaje? Buscamos, oye, ya, decimos que el 70% de las células T, de los linfocitos en sangre periférica son T, ¿correcto? Dijimos sí. Pero ¿cuánto de este porcentaje son células CD4 o cooperadoras y cuántas son CD8 o supresoras? Es importante porque para ver cómo controlamos nuestro sistema inmune, ¿eh? El sistema inmune se puede disparar y puede además hacer daño también. No siempre es beneficioso. Se encuentra que el 2/3 de las células T son cooperadoras
y un tercio supresoras. O sea, inhiben la respuesta inmune, estimulan la respuesta inmune. Hace un equilibrio ahí, 2 a 3, ¿no? 2 tercios con un tercio. Entonces, esa es la función de estas células T. Ya sea estimulando o inhibiendo la respuesta inmune. Pero a través, asimismo, estas células T tienen reacciones inmunes directas, como células T directas. Secretan mediadores que actúan localmente, como las linfoquinas. O también, en contacto directo de célula con célula, o célula con antígeno, se convierten en las células T asesinas, matan directamente el antígeno, sin inmunidad, sin nada, sin anticuerpos. De frente la destruyen el antígeno. Pero aquí tenemos un esquema de cómo actúa la célula T en la inmunidad humoral, inmunidad de la célula B. Y esta célula B disculpe, esta célula T puede ser cooperadora o ser supresora, ¿no? Actúa sobre la célula B, ¿no? Promoviendo la actividad de la célula B, o sea, estimulando por ende, si hay estimulación de las células B, estas se transforman rápidamente en células plasmáticas y, a su vez, como estimula, incrementa la producción de inmunoglobulinas o anticuerpos. Se incrementa. ¿Ok? Pero esto también puede ser contraproducente. Entonces, para que no sea solamente gran cantidad de anticuerpos que puede ir contra la mismo organismo, se pone en acción la otra célula T, la célula T supresora, o CD8, o T8. Esta inhibe la actividad de la célula B. Y por ende disminuye la producción de inmunoglobulina. De modo tal que cuando se produce la respuesta inmune, hay estimulación y hay inhibición, manteniendo un equilibrio. El equilibrio de la célula B no solamente va a producir, sino también hay algo que la detiene para que no se dispare a producir gran cantidad de anticuerpos. Ahora, dijimos también que esta célula T, ¿no?, transformada, produce sustancias que van a actuar directamente como tal, ¿no? Como secretan el factor inhibidor del crecimiento, ¿no?, que son los responsables de la disminución de los linfocitos, o la secreción del factor de crecimiento de células T llamada interleuquina 2, incremento de linfocitos. O sea que disminuye los linfocitos y aumenta los linfocitos. De modo tal que hay un control de esta producción de acuerdo a la demanda. Y también secretan factores de transferencia, ¿no? Y estos linfocitos nuevos y sensibilizados, ¿no?, son capaces de segregar linfoquinas. ¿Qué otras acciones tiene la célula T? No solamente con la célula B ni directamente como tal, ¿no?, sino a través de secreciones, sino también actúa a nivel de los neutrófilos y macrófagos, ¿no? Dijimos, ¿no? Libera factores de activación quimiotácticos y fagocíticos. La célula T. Y por ende, estas activaciones de quimiotácticos y fagocíticos atraen las células al lugar o promueven la fagocitosis. Mientras que también hay factores que inhiben la migración, concentran las células en el lugar. Y ustedes siempre
siempre la célula T está tratando de controlar, ¿no?, de equilibrar el sistema inmune. Y también, decía la otra vez, estas células actúan directamente, ya no por secreción, ya no por estimulación, ya no por inhibición de otras células, ¿no?, sino porque directamente son las llamadas células asesinas, ¿no?, las células killer, que pertenecen al tipo de CD8 o linfocito T supresor. Estas células matan a la célula blanca durante el contacto celular. ¿Ya? Ahora, a ver, ¿alguna pregunta ahí, por favor? Si alguien tiene algo, vamos a seguir, ¿eh? Como le digo, estamos tratando de cumplir con todo, son no más que 3 clases. Yo antes tenía 7 como mínimo. Yo sé que esta parte es árida, pero por lo menos trato de darle lo más fácil, ¿no? Si no, seguimos, ¿ok? Inmunoreacciones. Las inmunoreacciones pueden ser inmediatas y retardadas, o son inmediatas y retardadas. Recuerden ustedes la inmunidad humoral, inmunidad celular. Entonces, cuando participan anticuerpos humorales o hay acción de la inmunidad humoral por presencia de anticuerpos, entonces se presentan en la sangre y tejidos. Existe una relación rápida antígeno-anticuerpo. Ojo, en todas las reacciones inmediatas, ¿eh?, que son 1, 2 y 3. Y por anticuerpos celulares, depende de la transformación, unión y multiplicación de linfocitos. Esto toma pocos días, una reacción retardada. Acá no hay anticuerpos, no hay inmunoglobulinas, ¿no?, por si acaso. Y esta es inmunidad celular, inmunidad humoral. O sea, y da lugar a las llamadas reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué es una reacción de hipersensibilidad? Es la respuesta exagerada de un individuo ante un antígeno, luego de una exposición previa. O sea, ¿cómo reacciona? Reacciona asintomático, síntomas leves, moderados, severos o graves y se puede morir, ¿no?, tipo COVID, ¿no? Esa es la reacción, ¿cómo reacciona? La reacción antígeno-anticuerpo induce a la descarga de grandes cantidades de estimuladores celulares, enzimas y químicos, ¿no?, antígeno-anticuerpo. Según el tipo principal de respuesta inmune, se clasifican en, es bien sencillo, 1, 2 y 3. Inmunidad humoral o anticuerpos humorales. Reacción tipo 1, reacción tipo 2, reacción tipo 3. Y la sociedad de comunidad celular, donde no hay anticuerpos, ¿no?, se denomina retardada, que es de tipo 4. Ojo, ojo, inmunidad o reacción de hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3, ¿no?, inmunidad humoral inmediata. Inmunidad retardada, mediada por células, la de tipo 4. Pero cada uno tiene su nombre, ¿eh? Son aquí para hacerlo más fácil. Y algo que es importante, no todo es exacto, ¿no? La hipersensibilidad puede empezar como una reacción humoral inmediata, o sea, como estas, ¿no? Puede empezar así, 1, 2 y 3.
pero termina en una mezcla de actividades mediadas por células y anticuerpos. O sea, veamos nosotros la anafilaxis, los tipos de hipersensibilidad. Yo creo que hacemos estos tipos y ahí nos plantamos el día de hoy. No sé si vamos a llegar. A las 5 acaba. Entonces tenemos aquí el de tipo 1, ¿no? Que hemos dicho que es rápida, que es 1, también denominada anafilaxis, atopia, alergia. Todos estos términos se utilizan para esta reacción. El mecanismo es como sigue. Se produce la primera exposición al antígeno. Hay formación de inmunoglobulina E. Y esta fijación de la inmunoglobulina E a células mastocitos y basófilos por fragmentos Fc. Se fija a la superficie de los mastocitos y basófilos. Esta es inmunoglobulina E. Aquí están fijados. Se forman las... Cuando viene la segunda exposición a antígeno, estas inmunoglobulinas E fijadas a los mastocitos y basófilos liberan, o sea, produce una degranulación de estas células y liberan mediadores, ¿no?, de sustancias vasoactivas. Es decir, vasoconstricción, vasodilatación. Y por eso se produce una reacción inmediata. Reacción de estas sustancias que van a producir, ¿no?, vasoconstricción o vasodilatación. Ejemplos clínicos de este tipo de reacción, tipo 1. El shock anafiláctico a la cabeza de todos. La fiebre de heno. El asma. Por ejemplo, el shock anafiláctico. Inyección de suero de caballo. Ejemplo, el suero antitetánico o la penicilina. Ustedes saben que esto es muy común, lo que muchas veces nos va a pasar en la vida. Primera vez que el paciente es inyectado penicilina. Nunca ha tenido ningún problema, nunca. No. Se inyecta la penicilina, ¿no?, y el paciente hace una sensibilización general. Pero nadie lo sabe, pues. Entonces, en una segunda inyección, se vuelve en contacto con la penicilina, el paciente hace un colapso agudo, o sea, un shock anafiláctico, donde vamos a encontrar constricción bronquial, vómitos, diarrea, erupciones de piel, y puede ser muchas veces fatal. Este tipo de reacciones de tipo 1 se dan sobre todo cuando los antígenos son inyectados. Este torrente sanguíneo, los basófilos afectados liberan sustancias vasoactivas y produce una reacción amplia, y es lo que hace un colapso agudo bronquial. Se puede morir. O también en el asma, es lo mismo. En el tipo 1, en donde hay participación de inmunoglobulina E, y tenemos ejemplos: el shock anafiláctico,
fuerza del caballo, fiebre del heno, asma bronquial. Tenemos acá un resumen de esto. Hipersensibilidad tipo 1, llamada también anafiláctica, es donde participa la inmunoglobulina E, porque estas inmunoglobulinas E que se han adosado a la superficie de los mastocitos y basófilos, ¿no?, en una segunda oportunidad van a liberar aminas vasoactivas de estas células y que pueden dar estas enfermedades. Ejemplos de enfermedades con hipersensibilidad tipo 1 a la cabeza: anafilaxis o shock anafiláctico, asma bronquial, fiebre del heno, urticaria, rinitis alérgica. Si nosotros hacemos un estudio histológico de un tejido dañado, ya sea pulmón, por el corazón pulmonar u otra estructura, vamos a encontrar que existe una buena cantidad de eosinófilos en el tejido. Ahora viene la hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica también, ¿no? Citotóxica. El antígeno está en la superficie celular, se puede hacer combinación de anticuerpos específicos y se pone en activación el complemento, se incrementa la actividad fagocítica, ¿no?, de las células, un incremento de la actividad de las células asesinas. Destruyen rápidamente la célula. Y esto es citotóxico. O sea, destruyen por citotoxicidad. Ejemplos de hipersensibilidad tipo 2, enfermedades. Dijimos que en el tipo 1 estaban las inmunoglobulinas E, mientras que la inmunoglobulina en hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica está la inmunoglobulina G, la IgM, en la superficie de la célula blanco, y que por activación pueden producir fagocitosis o lisis de complemento. Entonces, ¿qué enfermedades tenemos acá? Que son típicas. La anemia hemolítica autoinmune, el pénfigo, penfigoide, eritroblastosis fetalis, síndrome de Gutt-Pasture, enfermedad de Graves, miastenia gravis. De estas, la anemia hemolítica autoinmune, penfigoide, este de viejos, este de jóvenes. Esta es la más frecuente y la que nosotros vamos a ver con suma facilidad, ¿no? La eritroblastosis fetalis. Alguien debe haber visto, ¿no? ¿A qué se refiere esta enfermedad? Se refiere cuando una madre gram negativo, RH gram negativo, una madre RH negativa, no tiene anti-A, anti-H, ¿no? Anti-O, anti-A ni anti-B, ¿ya? Esta madre no tiene anticuerpos, se relaciona con un padre RH positivo, madre RH negativa, padre RH positivo. Procrean y el primer niño que nace, porque nace de esa unión, ¿no?, o sea, el padre le transmite a su hijo, ¿no?, anticuerpos porque él es RH positivo. La madre no tiene. Ese no es el problema, el niño nace con esos anticuerpos, ¿no?
nace con. Pero la madre, como nunca tuvo, porque es recién nativa, su organismo aprende a tener anticuerpos contra ese RH. De modo tal que cuando se produce un segundo feto, que también va a ser estimulado, o sea, dado por el RH del padre, va a ser positivo, el anti-RH de la madre puede matar al niño, ¿no? Por eso, en el eritromatosis fetalis, lo importante es controlar al segundo producto, no al primero, al segundo producto. El síndrome de Guth-Partial, que es un problema de autoinmune de membrana basal, de pulmonar y renal, enfermedad de Graves, ¿no? Problema de hiperfunción de glándula tiroides, miastenia gravis, ¿no? Problema muscular. Estas son las enfermedades citotóxicas, ¿no? Entonces, acá tenemos ejemplo, esto es una de tipo 3, el tipo complejo inmune, ¿no? La otra citotóxica. Acá se activa el complemento, después la reacción antígeno-anticuerpo. Esta acción del complemento puede dar lugar a liberación de aminas vasoactivas, puede ser que los polimorfos nucleares tengan lo que se llama la quimiotaxis. Vamos a ver que estos que están fuera del vaso, acá del vaso, por la luz, ¿no? Esos por efecto de quimiotaxis se van metiendo y pueden entrar al humo y a otras estructuras del organismo. O también se produce la agregación plaquetaria, ¿no? Incluso trombos en las venas. Hipersensibilidad tipo 3 o de complejos inmunes es una combinación de antígeno anticuerpo más activación del complemento. O sea, el tipo 3, complejos inmunes, combinación de antígeno anticuerpo más activación del complemento. Aquí participan dos inmunoglobulinas, la G y la M. Y quizás esta sea la mayor cantidad de hipersensibilidad que tenga el organismo humano, el tipo 3, porque por la reacción antígeno-anticuerpo con activación del complemento. Se dice que todas las enfermedades autoinmunes, casi todas, antes de denominar enfermedad del colágeno, ¿no? Tienen este tipo de inmunidad, ¿no? De reacción de hipersensibilidad. El lupus eritematoso sistémico, que es muy conocido como enfermedad, porque puede dar una serie de manifestaciones completamente comunes o completamente irregulares, ¿no? Otra enfermedad, la artritis reumatoide, la dermatomiositis, el síndrome de Sjögren, vamos a ver qué es eso, la esclerosis sistémica progresiva, ¿no? Las glomerulopatías. Las glomerulopatías es una entidad muy, muy grande, en realidad creo que nos toca un capítulo de eso, no sé quién le toca. Es muy bonito, y es sencillo también. La enfermedad del suelo. De todas estas hipersensibilidades, la más frecuente de todas ellas, y la que prácticamente representa la de tipo 3, es el lupus eritematoso sistémico. Y vamos a desarrollarlo. Pero eso no quiere decir que solamente pueda existir una enfermedad, ¿no? Sola en una persona. Pueda que la misma persona pueda tener 2 o 3 enfermedades autoinmunes, ya sea lupus y artritis,
lupus, dermatomiositis, con glomerulopatía, o Sjögren y el sistema explosiva. Puede haber una combinación de estas enfermedades. Esta es la hipersensibilidad tipo 4, tipo 3, disculpen. Y la hipersensibilidad tipo 4, estas anteriores, volvamos, ¿no? La 1, inmunoglobulina E, que es anticuerpo, inmunoglobulina E, que es citoplasmática, que es linfocito B, ¿correcto? Que es inmunidad humoral. Seguimos. El tipo 2 o citotóxica, ¿no? También hay anticuerpos, igual, inmunidad humoral, inmunidad linfocito B, las plasmáticas, inmunoglobulinas y anticuerpos. Del tipo 2 o citotóxica, lo mencionado, ¿no? Del tipo 3 o el complejo inmune, ¿no? Que también hay IgM, IgG. Entonces, donde participa, donde hay reacciones de hipersensibilidad tipo inmediata, puede ser cualquiera de estos tres, 1, 2 o 3, con participación de inmunoglobulina. Y si hay participación de inmunoglobulinas en anticuerpos, quiere decir que hay participación de la inmunidad humoral. Y si hay participación de la inmunidad humoral, tiene que haber participación de células B, ¿correcto? ¿No? Mientras que la inmunidad tipo 4, llamada inmunidad mediada por células, también llamada inmunidad retardada, esta reacción está generalmente relacionada a las actividades de las células T específicamente sensibilizadas. Ojo, aquí no hay, ojo, miren ustedes, relacionada a las actividades de células T específicamente sensibilizadas. Aquí no hay anticuerpos, no hay anticuerpos. Son células T solamente. El ejemplo clásico de este tipo de hipersensibilidad mediada por células de tipo 4 es el granuloma tuberculoso. El típico ejemplo. Pero también se relaciona con otros procesos de enfermedades granulomatosas, ¿no? Por ejemplo, con la sarcoidosis, ¿no? O con la sífilis. También podemos encontrar esta inmunidad mediada por células en infecciones virales, ¿no? Virus. Y también cuando hay rechazo de trasplante. Este rechazo de trasplante puede ser de tres tipos, vamos a ver adelante, ¿no? O sea, en este tipo de inmunidad participa solamente la célula T. No hay célula B. No hay anticuerpos. Este tipo de hipersensibilidad tipo 4, obviamente va retardada, tenemos que la célula T sensibilizada, que te da una acción de un antígeno, libera linfoquinas. Esto es lo que llama citocicidad mediada por células T. La sustancia química y el antígeno, con la proteína tisular, se transforma en un antígeno extraño que da lo que es la inmunidad mediada por células. Esta inmunidad mediada por células tiene una característica diferente a las otras, porque en las primeras podríamos tener otros cuadros agudos, en los cuales ustedes de tipo anafiláctico, con los sinófilos. Posteriormente podemos encontrar linfocitos y polimorfos nucleares, otros de la tipo 2 y 3. Pero acá
lo que llama más la atención es la presencia de células de aspecto epitelioide, que son las responsables de la clásica reacción de la tuberculosis, ¿no? Es del granuloma. Todas las enfermedades granulomatosas tienen este tipo de hipersensibilidad. O sea, a la cabeza del tipo 4, ¿no? Lo más frecuente, la tuberculosis. En nuestro país, pues, es una cosa muy común encontrar pacientes con este tipo de enfermedades. También de hepatitis de contacto, rechazo de trasplante, sífilis y también infecciones virales. Puede observarse el tipo de enfermedad tipo 4. Entonces, en este tipo 4 participa sola y exclusivamente la célula T, es decir, no hay producción de anticuerpos, ¿no? No hay inmunoglobulinas. ¿Sí? Histológicamente, lo que son presencia de células granulomas, ¿no? Con presencia de células epitelioides, que creo que vamos a ver, o ya han hecho, no me acuerdo. No han hecho. Y también se puede dar en infecciones virales. Pero esto es importante, el mecanismo del rechazo de trasplante se da por este tipo de células. Por eso que el estudio tiene que ser un estudio permanente de un paciente trasplantado, porque en cualquier momento, pues si fuera por el tipo humoral, nosotros hacerle un dosaje de anticuerpos, vemos si tiene o no anticuerpos contra el riñón que se va a trasplantar y se la trasplanta, o contra cualquier órgano, ¿no? Pero en la tipo 4, desgraciadamente no es así. Se forma, ¿no? El rechazo puede ser agudo, hiperagudo, agudo o crónico. Entonces, yo creo que, a ver, esto, bueno, acá tenemos la hipersensibilidad, un ejemplo, ¿no? La hipersensibilidad retardada, que viene de tipo 4, se presenta al antígeno tisular, ¿no? Y hay acción de la célula CD4. Esta célula CD4 libera citoquinas, luego la inflamación. La célula TSD8 también controla. Pero usted, estas citoquinas van actuando, liberando estas la lesión tisular. O también otra reacción en la mediada por células T, la citólisis, que también produce una acción exagerada del linfocito CD8 puede llevar a la muerte celular y la lesión tisular. Yo creo que el día de hoy nos quedamos ahí. A ver. Ya. Mañana no, el lunes y martes, ¿no? Haríamos inmunología de la gestación, inmunogenes celulares, las características de la inmunosenescencia, rechazo de trasplante. O sea, acabamos el día de hoy con reacciones de hipersensibilidad. Ahí nos quedamos. Nos faltaría ver cómo es el sistema inmune en la gestación, en el recién nacido, ¿no? En el anciano, qué está pasando. Y es importante porque con esto podemos ir ya curando si es o no necesario vacunarse un anciano, si es necesario vacunarse un niño, ¿no? Y por qué el niño que nace y es amamantado por la madre tiene menos riesgo que morir que el niño que no es amamantado por la madre. Vamos a ver. Yo creo que nos podemos quedar el día de hoy ahí,
están los delegados? Doctor, Sí, doctor. buenas tardes. Sí, nos quedamos, ¿está bien, no? ¿O hasta qué hora está? Bueno, tenemos teoría hasta las 5:10, doctor. No A sé. 5:10. O sea, Sí, puedo acabar esto. 5:10. Ya, ok. Entonces, veamos estos, inmunología y gestación. Entonces, mire, esto es importante. Entre las 8 a 12 semanas de gestación, los linfocitos T y B se encuentran en el tejido fetal. Estos están recién formándose. Recién empieza a formarse. Todavía no están maduros. La semana 12, el linfocito B inicia la síntesis de IgG, IgA, IgM. Linfocito B. Entonces, ¿ya? Esto, cuando veamos nosotros inmunodeficiencia, vamos a ver, esto es importante, esto de acá. ¿No? Esto es de 8 a 12 semanas. Por favor, revisen un poco su embriología, ¿ya? Y me van a decir qué pasa de aquí de la 8ª a 12ª semana. ¿Qué se desarrolla y qué no puede desarrollarse para poner una serie de patologías? Entre el linfocito B en la 12ª semana inicia la síntesis de IgG y IgM, pero en poquísimas cantidades, porque son pocas células. Mientras que el feto, ¿no? ¿Cómo se defiende a las infecciones maternas? Por lo que ven ustedes que hay virus, como el virus este virus de la COVID, que puede transmitirse a la madre, de madre al niño, ¿no? ¿Cómo lo defiende? ¿Cómo se defiende? Si no tiene pues todavía su sistema inmune formado, pues se va formando conforme el niño vaya naciendo, ¿no? Entonces, esto, la inmunoglobulina G materna, hemos dicho que la inmunoglobulina atraviesa la barrera placentaria y que se transmite a través del calostro. El niño cuando nace con IgM, IgG, IgA, IgE, escasa cantidad de esto, de IgA, IgM, IgG, casi no produce esto. Pero sí nace con una buena cantidad de IgG. ¿De quién? Que la madre le transmitió. Entonces, y recién el niño nace, se pone en contacto con el mundo, encuentra el virus, a la bacteria, a la sustancia tóxica, al sol, al calor, al rayo, qué sé yo, la luz. Todo eso empieza su organismo a reaccionar. Entonces ahí recién empieza su sistema inmune a empezar a formar sus anticuerpos, a hacer sus células memorias, ¿no? Ahí, cuando recién está empezando. Pero ¿qué pasa entre los primeros 6 meses? ¿No? Si usted le da al niño, la señora, le da al niño de lactar, le está dando la IgG materna que el niño aún no tiene, pero tiene muy poca cantidad. Entonces, por eso es importantísimo. ¿No? O sea, no es que por nutrir al niño, no, sino que esta lactancia materna protege al niño de bacterias, protege al niño de toxicidades, ¿no? Lo protege de muchas cosas, hasta que el niño vaya de por sí solo desarrollando su sistema inmune. ¿Sí? Por eso la madre juega un rol fundamental, sigue controlando al niño, sigue guiándolo, ¿no? Mientras le va dando el lactar. Entonces, es lo que pasa en la gestación. En la senescencia, en el otro extremo de la vida, como cualquier cosa, todo lo que llega a envejecer se deteriora. Es algo común, no necesita ser científico para darse cuenta que todo lo que es viejo, poco a poco va disminuyendo de su capacidad, ¿no?
Entonces, miren ustedes, disminución de la respuesta de anticuerpos frente al antígeno. Ojo, miren este dato. Hay una disminución de respuesta de anticuerpos frente al antígeno. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros al niño lo vacunamos, pues su respuesta va a ser rápida, ¿no? A 2, 3 años, 4 años, el niño hace su anticuerpo. Pero al adulto, miren, disminución de respuesta de anticuerpos, o sea, muy pocos anticuerpos frente al antígeno, frente a una vacuna. Hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Mucha gente dice, no, que el anciano pone vacunas, que todo el mundo quiere vacunarlo. Pero su respuesta pues, no es como la de un niño, no es como la de un joven. De repente lo estás mandando al cadalso al viejito. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos nosotros en el ganglio? Faltan o pocos centros germinales. Si hay pocos falta o pocos centros germinales, ¿qué significa? De que casi no hay células B. Recuerden, nosotros dijimos, las células B están localizadas en los centros germinales. Y si hay pocos centros germinales o faltan centros germinales, quiere decir que no hay células B. Y si no hay células B, no hay células plasmáticas. Y si no hay células plasmáticas, no hay anticuerpos o inmunoglobulinas. Por ende, la inmunidad tumoral es bajísima. ¿No es cierto? No hay anticuerpos. No hay anticuerpos. Entonces si no hay, si hay poco esto, ¿para qué lo vas a vacunar frente a una ¿qué anticuerpo? ¿Cuál es la acción de la vacuna? La vacuna es producir anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, lo pones a un antígeno, una persona que tiene poco, su respuesta es bajísima. Entonces, hay un defecto en la producción de inmunoglobulinas. Lógico, si hay una disminución de respuesta a anticuerpos de baja afinidad. Falla en la célula de memoria, B memoria. Hay una célula de memoria, recuerda usted que el linfocito B tenía, pero falla en estas células. Por esto mismo, porque hay defectos, ¿no?, en la producción de IgG o pocos centros germinales. Hay alteración accesoria con disminución o alteración de la reacción de antígenos. Entonces, es importante. O sea, por más que uno represente antígenos al anciano, su capacidad de respuesta es baja. Y si igual. Entonces, si su capacidad de respuesta es baja, pues va a tener pocos anticuerpos. Se va a defender muy poco. Igualmente, en las células T, hay desviación hacia fenotipo de células T en memoria. El perfil de citoquinas alterado disminuye el perfil de citoquinas. O sea, las células T no secretan muchas citoquinas. Disminución de respuesta proliferativa y a antígenos y mitógenos. Disminución de la apoptosis mediada por FCAS. Iniciación defectuosa de las células T de memoria. Involución del timo. Si no hay timo, recuerden que el timo disminuye más o menos entre los 20 años. Ya no hay timo, ya en los 14 ya no hay timo. Pero los 20 años ya se perdió. Entonces, las células T, que uno trajo de nace hasta los 14, 15 años de timo, son las que pasaron por el timo, porque ya no hay, esas células T son las que uno arrastra toda la vida. Si no hay células T, hay disminución de la actividad o de inmunidad celular. Hay disminución de inmunidad celular, disminución de inmunidad humoral. Por lo tanto, hay elevada incidencia de infecciones. Los viejitos tienen infecciones porque no hay inmunidad celular, no hay inmunidad humoral. Hay incremento de manifestaciones subclínicas de la autoinmunidad. Y esto, lo que yo decía, disminución de la eficacia de vacunas para polisacáridos de neumococos, influenza, hepatitis, tétanos. Tiene una disminución de eficacia, pues. O sea, pero sin embargo van a encontrar ustedes, profesores, que sí le van a... Oye, pero es una cosa elemental. Si mi capacidad
de producción de anticuerpos, siendo un niño de 4 o 5 años, es de 1 millón de anticuerpos día. Cuando tengo yo 20 años, ya no tengo 1 millón, tengo pues 900.000. Tengo 40 años, tengo 800.000. Tengo 50 años, ya no tengo 800.000. Tengo 400, 500.000. Y estoy más viejo, pues tengo menos capacidad, pues. No es lo mismo que le pongo una vacuna al viejo. O sea, la respuesta no va a ser igual. Y el paciente va a hacer infecciones. Esa es la importancia de este inmunosencillo. Ya, ahí, ahora sí nos quedamos, ¿ya? El lunes continuamos con esta clase. ¿Está bien? Está bien, doctor. Ya, Muchas gracias, doctor. ya, ok. Por favor, mi grupo del grupo 2B ingresan en 10 minutos, ¿está bien? 5:20. ¿Ya?